Hoy en 678. La falta de sutileza ya es total. Estamos en la Universidad de Buenos Aires. Susana Trimarco está recibiendo el título doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Mucha gente que yo quiero muchísimo, el señor jefe de gabinete, el señor Domínguez, María Eugenia, mi querida amiga, Julián, Andy, que anda por allá. Y también quería destacar de una persona fuera de la política, porque como me dijo Cristina, yo la voy a nombrar como de mamá a mamá. Bien, enseguida vamos a volver con Susana Trimarco allí en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar del tiempo, está Fernando Confesore con nosotros. Desesperación por tener una justicia adicta. El apriete de Clarín y afines a los diputados. Infonews. Diputados denuncian presiones contra la reforma judicial. Omar Plaini, Facundo Moyano y Walter Guayar criticaron la iniciativa de las ONG vinculadas al macrismo y al Grupo Clarín, que publicaron los teléfonos de los legisladores que todavía no definieron su apoyo o rechazo a la reforma judicial. Es muy impresionante cómo desde algunos medios de comunicación se trabaja intensamente para el rechazo a la reforma judicial. Hoy La Nación, por ejemplo, los pone en tapa, con fotito a los 12. Y una fuerte campaña en las redes sociales, llevada adelante por algunos organismos que luchan contra la transparencia, como Poder Ciudadano, por ejemplo. Poder Ciudadano es Clarín. Sin duda. Tiene adentro, el fundador es Clarín, el funcionamiento está manejado por la gente de Clarín. El cacerolazo que no te mostraron. Ni el odio ni la escasa concurrencia. ¡Quinerita, quinerita! ¡Dejen de robar! Porque en esta linda plaza los vamos a colgar. ¿Te gustó? Esa mía. El 8 de noviembre. La protesta del 8 de noviembre, les decía, la avenida 9 de julio todavía de todas maneras sigue repleta de gente. Y el 18 de abril en el mismo lugar. Durante varios momentos y en distintos tramos de esta marcha se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Claramente se ve mucha menos gente. Por más que nos quieran mentir, las imágenes son elocuentes. Nuevos actos fallidos que lo dicen todo. Y una fuerte campaña en las redes sociales, llevada adelante por algunos organismos que luchan contra la transparencia, como Poder Ciudadano, por ejemplo. Recién decías que esta es una historia que cierra bien porque hay muchos testimonios que se contratan, que se contrastan. Lo de Sanz no fue un acto fallido. Estamos viviendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta una, no pega una. Error tras error de gestión. Y ojalá esto siga hacia octubre, porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Entonces, ojalá que esto siga hasta octubre. El estilo de gobierno que propone Sanz. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Vino. Fernando Pino Solanas, ¿cómo le va? Bien. ¿Quién dijo esta frase? Estoy armando una alternativa distinta. La señora Carrió se corrió muy a la derecha en estos últimos años. ¿Quién lo dijo? Bueno, seguramente habrá sido el Agustín, el temible Agustín Rossi. No, lo dijo usted hace 2 años. Ah, ¿lo dije yo? Sí, señor. Carrió son la derecha militante, grosera y torpe. Ah, ¿lo dije yo? Sí, señor. No te tapen el todo con la nada. Jorge mintió para desmoralizar a la purretada. Es importante esto, escuchen a los chicos que van a votar, porque el gobierno no les está diciendo, y bueno, se lo decimos nosotros, porque eso sí, los militantes acá saben, pero a todos los demás no le dijeron nada. A todos los pibes de 16 y 17, para poder votar, que quieran votar este año, tienen que renovar el DNI antes del 30 de abril. Vayan y renuévenlo, no están diciendo nada porque quieren que voten a malo que ya están avisados. Hace varios meses ya se informaba lo siguiente.
El Ministerio de Educación de la Nación solicitó a las autoridades educativas de las provincias y la ciudad de Buenos Aires que informen a los alumnos mayores de 15 años que deberán realizar la renovación del DNI hasta el 30 de abril. De esa manera, quienes cumplan 16 años hasta el 27 de octubre serán incluidos al padrón electoral y estarán en condiciones de votar en las próximas elecciones. No están diciendo nada porque quieren que voten a malo que ya están avisados. Temazo de 4 pesos de propina en disco homenaje a Mariano Ferreira. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Otro día de subyugantes. Notis. 1. Eran humanos, che. Puede ser Alaba el remate. ¡Gol! Se quedó Müller. ¡Gol! Ha ganado el Bayern. Así festeja la gente. Así el conjunto alemán se posiciona muy bien de cara al partido de regreso. Quizá haya sentenciado la eliminatoria. 2. El cambio de época. Clarísimo quiénes son los unos y quiénes los otros. Hace 36 años que estoy buscando primero un bebé y ahora encontraría un hombre. Estamos buscando, todavía nos faltan recuperar 400 nietos. Hemos encontrado 108 y esos 108 nietos tuvieron muchas abuelas porque todas lo recibimos como nieto nuestro. El día que nos encontremos podamos darnos ese fuerte abrazo que estoy esperando hace 36 años y pueda en ese momento darte eso tan preciado y tan necesario como es tu identidad. Te espero, Martín, tu abuela Delia. 3. Vuelve el show del chiste. Es importante que ustedes sepan que en los medios hay mucha manipulación, hay mucha corrupción y hay mucha mentira. Mega 10. 4. Y también vuelve 6, 7 u 8 afiches. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. No hay problema para 678. Un programa de otra galaxia. F-Killer by Apple. Yeah! I've got the Midas touch. Okay, Nick. Yeah, let's go 50s on 4 in the 5th, 6 in the 7th, and 7 in the 8th. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678.
Aprovechen a vernos en este horario porque nosotros no salimos en los programas de la tarde, así que esa es la única manera de vernos es vernos ahora. Hoy nos visita el señor Julio Alac, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Y por este lado tenemos a Carlos Girotti, que es sociólogo, hombre de la CTA y perteneciente a miembro de Carta Abierta. Gracias por estar acá. Bueno, vamos ya mismo al primero de nuestros informes. Parece que el fútbol llegó a la política de alguna manera porque los barrabravas de Clarín andan apretando a los diputados. Lo vemos. Que no te tapen el todo con la nada. El apriete de Clarín a las instituciones para impedir que tengamos una justicia legítima. La batimetáfora de TVR del sábado fue elocuente y la cámara de 678 en el cacerolazo la refuerza. A todos los hijos de puta, pelotudo en el vacío. Voy y lo mato a trompadas. Pégate una patada, flaco, pégate una patada. El pueblo te la da, conchuda. Boludo, pelotudo, idiota, pelotudo. Seguimos viviendo con miedo, tenemos miedo inclusive de este mismo momento, que a lo mejor me empiecen a buscar la Gestafip y qué sé yo. Y cuando se habla de la FIP, el miedo es terrible. La Gestafip y qué sé yo. Técnicamente estamos en presencia de lo que se llama un golpe de Estado. ¿Crees que hay democracia en este país? No, lamentablemente es como la dictadura del 76, creo. Yo creo que es similar. Así de impune es todo. ¡Hay impunidad! ¡Son todos ladrones! Los chorros estos que se llevan la guita. ¡Dejen de robar! Porque en esta linda plaza los vamos a colgar. ¿Qué estás haciendo, Batman? No es momento para tocar. Robin, mira. ¿Cómo lo hiciste, Batman? No tengo tiempo para explicártelo. Tú, Robin, toca bien la flauta. Cintia y resto de hijos de puta va dedicado. ¡No van a poder salir ni a la calle ustedes! ¡Hijo de puta! ¡Sociedad da vuelta! ¡Con la nada! Voy y lo mato a trompadas. No sé si hubo algún incidente, si ha habido algún incidente, ha sido provocado desde el mismo gobierno. 6-7 Rocho. 6-7 Rocho, 6-7 Rocho. Tras no haber aportado Clarín una sola prueba el último domingo, no haber podido defenderse del deschave de las mentiras del domingo anterior y no responder a los casos de lavado y corrupción que lo involucran, preso de infinita impotencia, tuvo que volver a recurrir al cómico rejuntado e insultar a lo cacerolero. Yo escuché todo tipo de cosas para desacreditar esta nota. Por ejemplo, los papeles se pueden falsificar. Es increíble que hayan dicho eso. Yo quiero que vos veas esto. Es difícil que vos toques por la televisión, pero miralo de costado. Esto tiene un sello, es un original. ¿Me entendés? ¿Ves cómo brilla? No es que brilla porque es falso y lo sacamos de una fotocopia. Tiene el relieve. ¿Esto qué es? Tiene relieve y tiene lacrado. Otra estupidez que escuché es, solo mostraron una empresa y eran 50. Hermano, mostramos lo que tenemos. El resto de las 50 las tiene que buscar la justicia, imbécil. Idiota, las tiene que buscar la justicia. ¿Vos querés que yo te traiga las 50 empresas, imbécil? Vos. ¡Es para ustedes, puto! ¡Cagones! ¡Cagones! ¡La concha de tu madre, Moreno! ¡De la cara, hijo de puta! ¡El relato acá se lo meten en el orto, puto! ¡El pueblo te la da, conchuda! ¡Hijo de puta! Imbécil. Idiota. Imbécil. Lo logramos. Bueno, si el documento demoledor es un incomprobable brillo como herramienta para desmentir que fue sacado de Google, Codeville y Suar no deben estar conformes con Jorge, ¿no? Mirá estos papeles que prueban las operaciones, porque aparte no es que solo tenemos testimonios,
sino también documentos. Estos papeles obviamente se traspapelaron de los propietarios y llegaron a nosotros. Estos papeles obviamente se traspapelaron de los propietarios y llegaron a nosotros. Imbécil, idiota, imbécil. Estos papeles obviamente se traspapelaron de los propietarios y llegaron a nosotros. Y peor aún, tampoco fundamenta cómo, teniendo semejante investigación desde hace 2 años, debió mandar a Nicolás a Panamá a último momento para reciclar a una Carrió 2008 y Majul 2009. Bah, en realidad, un Majul 2009 según lo retrata Majul 2013. Yo investigué todos los temas de Báez. Báez evadió, cometió delitos. Incompatibilidad, fue socio de Kirchner, ahora voy a mostrar las placas, voy a mostrar todo. Fue socio de Kirchner. Este es el libro, el dueño. Kirchner no tiene socios, ni tiene pero digo, ni tiene testaferro. Fue socio de Kirchner, Kirchner no tiene socios, ni tiene pero digo, ni tiene testaferro. Y vamos a pedir que se investigue si las empresas pertenecientes a Lázaro Báez pertenecen a Néstor Kirchner. Otra vez, apa. Lo que ahora intenta Clarín, valiéndose de su hegemonía y repetidoras, es, a fin de apretar a los diputados de cara a la votación por una justicia legítima, tratar de juntar gente para sumarla a las columnas de Venegas, Ritondo y Donda, entre otras. Fue así, aunque no te lo contaron, que se llegó a las 97.000 personas del último cacerolazo. Infonews. Diputados denuncian presiones contra la reforma judicial. Omar Plaini, Facundo Moyano y Walter Guayar criticaron la iniciativa de las ONG vinculadas al macrismo y al Grupo Clarín, que publicaron los teléfonos de los legisladores que todavía no definieron su apoyo o rechazo a la reforma judicial. En las últimas horas, Poder Ciudadano ha puesto la cara, los nombres de 12 diputados que estarían o que no habrían dado su parecer sobre cómo votarían el próximo miércoles. El Poder Ciudadano es Clarín. Sin duda. Tiene adentro, el fundador es Clarín, el funcionamiento está manejado por la gente de Clarín. Es muy impresionante cómo desde algunos medios de comunicación se trabaja intensamente para el rechazo a la reforma judicial. Hoy La Nación, por ejemplo, los pone en tapa, con fotito a los 12. Mira, esta semana hay una campaña, hay 12 diputados que podrían evitar que se vote la ley de control de la justicia. Buscaron en la red, están los nombres, las fotos de los tipos, buscaron en la red, están los nombres, las fotos de los tipos. Si esos 12 votan distinto, la ley de control de la justicia no se va a poder llevar adelante. Involuntariamente estos 12 diputados están teniendo una difusión inusitada en Internet. Buscaron en la red, están los nombres, las fotos de los tipos. 12 diputados pueden frenar la reforma. En las redes sociales lanzaron una campaña para concientizarlos de su voto. Me ha molestado muchísimo esta campaña que se ha desatado sobre estos 12 diputados. No se le pide a estos 12 diputados que den a conocer su posición, sino que se les pide a estos 12 diputados que voten en sentido contrario. Si esos 12 votan distinto, la ley de control de la justicia no se va a poder llevar adelante. Se construye un discurso sobre ellos en donde si votan en contra de la ley son héroes de la patria y si votan a favor de la ley son traidores a la patria, digamos, ¿no? Todo el clima previo que ha generado la oposición, las declaraciones de la diputada Carrió, haciendo referencias que hay que impedir el funcionamiento del Congreso. El miércoles es decisivo, tiene que haber mucha gente acompañando hay que impedir esa votación, hay que impedirla, hay que impedir esa votación, hay que impedirla. Esas declaraciones son claramente golpistas, que no corresponde a alguien que sea un dirigente que defienda la democracia. Me pregunto, cuando escuche esas declaraciones, ¿de qué manera lo van a impedir? ¿Van a tratar de impedir que los diputados accedan al Congreso? ¿Los van a tratar de coercionar? ¿Los van a tratar de presionar? Y me parece que eso nos aleja de cualquier tipo de debate edificante, ¿no? Susana Trimarco, víctima de la justicia ilegítima de hoy, opina sobre este tema. Hagan justicia. ¿Por qué? Le digo, hace 10 años quiero justicia por mi hija.
Por eso, mijo, yo quiero que se actualice la justicia. Alertados de lo que piensa Susana, en TN tienen la orden de levantar el móvil inmediatamente en determinadas circunstancias. Estamos en la Universidad de Buenos Aires. Susana Trimarco está recibiendo el título doctor honoris causa en la Universidad de Buenos Aires. Mucha gente que yo quiero muchísimo. Quería destacar de una persona fuera de la política, porque como me dijo Cristina, yo la voy a nombrar como de mamá a mamá. Bien, enseguida vamos a volver con Susana Trimarco allí en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hablar del tiempo, está Fernando Confesore con nosotros. Por suerte, el subconsciente de los muchachos sigue haciendo justicia y tener que defender intereses tan fuleros y con semejantes métodos los lleva a cometer 2 nuevos actos fallidos que engrosan la ya interminable lista. Y una fuerte campaña en las redes sociales, llevada adelante por algunos organismos que luchan contra la transparencia, como Poder Ciudadano, por ejemplo. Recién decías que esta es una historia que cierra bien porque hay muchos testimonios que se contratan, que se contrastan. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno, que algunos jueces favorecen a Clarín porque que saben que favorecen al gobierno? El Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación, Y hay un gobierno, un medio periodístico, un medio periodístico que ataca al gobierno. El gobierno responde que el grupo Clarín. ¿Qué quiere el gobierno entonces? Que por supuesto no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, del próximo viernes. Lo que dice el grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia, y que esta situación de injusticia. A ver, ministro, ¿por qué les molesta tanto que los hace poner en este estado de estar fuera de sus cabales a tanta gente? Y en la historia de nuestro país, el poder económico siempre trató de impedir la democracia. Trató de impedir que los sectores populares accedan al control del Ejecutivo, del Legislativo, utilizarlo durante décadas, siglos, o el fraude patriótico, o los golpes de Estado, o las dictaduras sangrientas. Y algo que no se resignan, porque no pueden, es a dejar de influenciar en el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha convertido en Sudamérica o en Latinoamérica en el último instrumento del poder económico internacional para tratar de evitar que los gobiernos populares que llegan con el voto democrático al gobierno y felizmente tienen mayorías en las cámaras, puedan gobernar. Ya no pueden dar golpes de Estado, han sido tan sangrientos, tan salvajes, que no pueden seguir utilizando a los militares para dar golpes de Estado. Ya no pueden condicionar a los gobiernos populares. Han hecho una alianza importante el poder económico con sectores de la justicia y con sectores de los medios de comunicación concentrados. Y hay sectores de la justicia que responden más a los intereses de los medios económicos y de los medios de comunicación concentrados que a la ley que deben aplicar. Por lo tanto, este programa que impulsa la presidenta de democratización de la justicia, podríamos también llamarlo de libertad de la justicia, que la justicia esté libre de las influencias de los sectores económicamente concentrados, que han sido tan perniciosos, tan salvajemente perniciosos para el pueblo argentino. Por eso es que se ponen realmente muy nerviosos en esta circunstancia, porque ellos saben, por otra parte, que la democracia es imparable. La democracia no solamente como método de elección de candidatos a presidente, a diputados y a senadores, sino también la democracia como un método de legitimidad del Poder Judicial. Por nuestro diseño constitucional, el Poder Judicial no tiene un origen democrático. El Poder Ejecutivo sí tiene origen democrático y el Poder Legislativo también, pero por nuestro diseño, el déficit democrático del Poder Judicial se suplía con la participación del Ejecutivo, que mandaba los pliegos de los jueces al Senado, y con el acuerdo del Senado, el otro poder democrático que prestaba acuerdo. ¿Qué pasó en el año 94? Cuando Carlos Menem intentó por todos los medios llegar a cualquier tipo de acuerdos para lograr su reelección. Se incorporó el Consejo de la Magistratura con un diseño corporativo,
Por lo tanto, al déficit original democrático del Poder Judicial se le agregó un sector más de intermediación corporativo como son los jueces, abogados y académicos. Y se empezó a confundir a la opinión pública, haciéndole creer de que el Poder Judicial no es del pueblo, y el Poder Judicial es del pueblo. El Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados. El Poder Judicial es del pueblo, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el diseño nuestro, que sigue al diseño de la Carta de Estados Unidos, no este Estados Unidos de hoy, que le quiere imponer normas a todo el mundo y menos para él, sino en el diseño original de la democracia en América, Estados Unidos conservó la práctica de legitimado origen del Poder Judicial y hoy en 70 estados se vota para elegir jueces. Esa cultura no se trasladó acá, pero lo que es muy malo es esta suerte de bloque corporativo que está incluido en el Consejo de la Magistratura y que hace pensar a la gente de que el Poder Judicial es de los jueces y los abogados. Por eso nosotros, y la Presidenta impulsó la democratización del Consejo de la Magistratura, es decir, que el pueblo pueda votar a los jueces y a los abogados que eligen a otros jueces. No plantea nada, digamos, que cambie la cultura nacional en cuanto a que el juez no se elige por voto directo. Es más, este diseño del Consejo de la Magistratura que se trasplantó a Argentina el año 94 ha ido evolucionando en Europa continental, y ya no son más la Asociación de Magistrados, por ejemplo, de España, el Colegio de Abogados de España, que elige a los representantes al Consejo de la Magistratura automáticamente. En España, a partir de 1985, con la nueva ley de bases del Poder Judicial, las corporaciones de abogados y de jueces, doy España porque es el ejemplo que tuvieron los constituyentes argentinos en el 94 para diseñar el Consejo de la Magistratura nuestra. Desde 1985, las corporaciones le proponen al Congreso español, al Senado y a la Cámara de Representantes 36 nombres para que el Congreso de 36 nombres elija 12. Han ido corrigiendo el déficit democrático con un sistema de consulta, un poder legítimo, como es, en términos democráticos, el Poder Legislativo. Hoy, hablando con el ministro de Justicia de España por otros temas a la mañana, me decía, y aún más, hemos logrado un acuerdo con el Partido Socialista para que no solamente las corporaciones de jueces y abogados propongan nombres al Congreso para que el Congreso los elija, como las ternas cuando se mandan, sino que vamos a proponer salir de la postulación de las corporaciones y que si un juez quiere ser en España miembro del Consejo de la Magistratura, se junte 25 adherentes y lo apoyen. O sea, que mientras el sistema madre del Consejo de la Magistratura ha girado desde hace décadas y ahora aún más hacia la apertura, hacia la democratización, buscando el consenso de un poder democrático, en Argentina plantear la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura parece una herejía. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que este proyecto de la Presidenta tiene por fin democratizar el único poder no democratizado de la Argentina. El único poder que no tiene que rendir cuentas a la ciudadanía cada 2 años como los otros 2 poderes. El único poder que además no tiene que rendir cuentas a sus sentencias ante el Parlamento, porque en el sistema parlamentario los jueces, por ejemplo el caso de Australia, Nueva Zelanda, las sentencias polémicas son enviadas al Parlamento para que el Parlamento verifique a ver si los jueces se han ajustado a la ley en su sentencia. Eso tampoco pasa acá. O sea, no hay control parlamentario de las sentencias, no hay elección por parte de los representantes del pueblo, de los miembros del Consejo de la Magistratura, no hay elección de jueces por voto directo. Por lo tanto, es casi un poder que funciona autónomamente dentro de un sistema republicano democrático como el nuestro, que debe ser encauzado hacia la democracia. No decimos que esto va a ser fácil, porque en Argentina todas las cosas llevan tiempo. Yo digo, desde 1853, que se sancionó la Constitución, hasta la Revolución del Parque, a donde nació la Unión Cívica, en 1890, donde se plantó el grito de voto universal y secreto para los ciudadanos, hasta todo ese tránsito de Irigoyen con sus prosélitos hasta la ley universal y de voto secreto, pasaron casi 70 años. Desde ahí a que la mujer sea considerada sujeto, no objeto de la sociedad, con las mujeres socialistas y Eva Perón, pasaron otros 30 años. A que no haya más golpes militares, pasaron otros 30 años, hasta que, gracias al heroísmo de 30.000 mártires, hoy podemos tener democracia. Nada nos fue fácil, todo llevó un tiempo, pero nosotros queremos que este es el tiempo de democratizar en su máxima expresión al poder que aún no está en la discusión pública, y que si no lo democratizamos, si no pasa a ser un poder con base legítima popular, va a terminar y va a seguir siendo captado en algunos sectores por las corporaciones. Y una cosita más.
los sectores de intermediación política también están agotados en la Argentina. Yo digo, en Argentina antes, por ejemplo, se elegía colegio electoral para que esos electores elijan presidente. O las provincias, a través de su legislatura, elegían a los senadores. O en esta ciudad de Buenos Aires, el presidente elegía al intendente. Esa intermediación fue. La gente quiere elegir a quien lo representa, quiere elegir en el Consejo de la Magistratura, quiere saber quién es el juez, el abogado, el académico, que va a decidir por él y por su voluntad individual el destino de la justicia en la Argentina. No quiere que unos señores que se reúnen en la Asociación de Magistrados o en el Colegio de Abogados, que ni saben los nombres, se arroguen su representación, que nunca la han tenido porque nunca se los ha votado, y decidan en su nombre. Este me parece que es el aspecto central de esta reforma, que ha puesto nervioso a todos estos sectores, porque hasta ahora estaban muy cómodos con esta justicia. Era una buena manera, con esta justicia y todas las medidas judiciales que suelen sacar, cautelares eternas, infinitas, una buena manera de que los jueces sean legisladores negativos y que burlen en gran parte la voluntad popular, porque las leyes que el pueblo sanciona no se apliquen. ¿Chirotti? El ministro hablaba de los tiempos que se demoró la sociedad argentina para los cambios. En pocos días más, en menos de una semana, se van a cumplir 10 años de que Néstor Kirchner perdiera la primera vuelta electoral con el 22% de los votos. Y en estos 10 años, un gobierno que inicia con una crisis de legitimidad política, apretado por los grupos de poder, recordemos el apriete de Escribano, ¿no? El de La Nación, llevándole el memorándum a Kirchner. De entonces para acá han ocurrido innumerables cambios. Yo creo que lo que hemos visto en estos días, estas cosas que hemos visto recién en el informe, Agustín Rossi decía, se trata del golpismo. Yo quisiera profundizar esto, porque la violencia verbal de la nata amplifica, multiplica una violencia que nace de la impotencia de un determinado sector de la sociedad que ya no puede convivir con estos cambios. Si lo que hasta ayer le resultaba relativamente llevadero, hoy, con este proceso de cambios, con la reforma de la justicia, supone, un límite que nunca imaginaron al cual se iba a abordar. Entonces yo creo que es imprescindible caracterizar de que, si bien es cierto lo que dice Alac, no vamos a estar en una situación de los golpes de estados tradicionales, ¿no? Pero en Venezuela acabamos de asistir a una intentona golpista. La característica es que allá tienen un Capriles que ha intentado tomar símbolos del chavismo, apropiándose de estos símbolos, y desde allí constituir un nuevo consenso. Es muy difícil caprilizar la sociedad argentina después de una década de cambios tan profundos como los que vienen ocurriendo. De ahí la brutalidad de cómo se exponen los insultos, la violencia, lo que ocurrió el otro día en la Plaza de Mayo con Cintia García, con los compañeros de Telam. Quiero decir, hay una situación en la cual se está intentando llevar adelante una forma de golpismo que no es la que hemos conocido, pero que intenta ahora dar lo que está siendo constituido cada día de una manera más sólida, que es un fortísimo consenso social en torno a las reformas que venimos viendo a lo largo de la última década. Y junto a esto creo que existe la percepción en estos sectores, porque eran casi cuentapropistas de su propia protesta los que acudieron a la plaza pública el otro día. No es una movilización como la que hacemos los trabajadores, los estudiantes organizados, como las que históricamente han tenido lugar en las épocas de la resistencia. Eran cuentapropistas de su protesta y punto. Nadie los podía representar. De hecho, sería ideal que el bueno de la nata pudiera candidatearse algún día a presidente, a ver qué suerte tiene. Pero los que intentan caprilizar esto acaban de partirse. El FAP acaba de partirse y no sé cuánto tiempo más transcurrirá para que vuelva a partirse. En estas condiciones me parece importante decir que hay una madurez en un sector mayoritario de la sociedad, que es la que constituye el fortísimo consenso político y social, aun cuando sea consciente, y quiero recuperar lo que dijo el ministro,
de una crisis de la representación. Nuestro pueblo, lo más pueblo de este país, busca en la representación, en la nueva representación, aquello que traduzca en la vida cotidiana el sostenimiento de los cambios que se han producido, la profundización de estos cambios y la defensa de lo conquistado frente a la posibilidad de que esto peligre por un arresto golpista. Sí, yo quería recuperar, como lo habíamos visto en el informe a Susana Trimarco, y en realidad también recordaba, ¿no?, que esta iniciativa de democratización de la justicia tuvo como un primer impulso cuando una Cámara Penal tucumana absolvió a los 13 imputados por la desaparición y el secuestro de Marita Veroni. Pasó casi inadvertido que hace 2 semanas la Comisión de Juicio Político de la legislatura tucumana pidió el jury para 2 de esos miembros de la Cámara, pero al día siguiente la Corte Suprema de esa provincia les dio una cautelar. Claro. Entonces siguen pasando este tipo de cosas que no tienen que ver con Clarín. Con Clarín pasan otras cosas obscenas alrededor de la justicia que todos conocemos, pero siguen pasando todos los días estas cosas. ¿Nora? Sí, la verdad que a mí me parece que está como sobregirada la actitud de muchos sectores de la oposición y que no se sabe en qué termina eso o hacia dónde apuntan, ¿no? Cuando uno ve que a la tarde se instala una carpa frente al Congreso, impulsada por la casi totalidad de los legisladores de la oposición que tienen representación parlamentaria y que tienen debate en las comisiones y tienen la Cámara para poder expresarse, ¿no? Pero eligen el camping. Eligen el camping y llaman una movilización para rechazar unas propuestas legislativas que se están realizando. Por otro lado, se ve una legisladora yendo a la OEA para que el secretario general de la OEA esté atento a las violaciones de las garantías institucionales que se pueden dar en la Argentina. Esa misma legisladora, cuando hay modificaciones en los proyectos que se están tratando en las comisiones de la Cámara de Diputados, dice que esto demuestra un pacto espurio entre la presidenta y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que si no hay cambio, no hay diálogo. Si hay cambio, es porque hay un pacto espurio. Claro. No hay forma de llegar a un acuerdo, a una sensatez en la posibilidad de la negociación política, porque de lo que se trata, creo en definitiva, es eso. En un sistema republicano hay uno que propone, otros que discuten y se llega a una síntesis. Obviamente, en toda negociación nunca es eso, ¿no? Son claro, partes que están en pugna y que logran aflojar cada una para llegar a un acuerdo. Ahora, si cada vez que hay un acuerdo se va a sospechar de los motivos de ese acuerdo, es imposible la negociación. Entonces, cuando digo no sé a dónde llegan, porque es imposible conformarlos, ¿no? Es como sí, claro, ese padre autoritario que lo que quiere en realidad nunca está satisfecho, porque nunca va a ser lo que él quiere, porque no maneja todos los piolines de esa posibilidad de cambio. Entonces, me parece que lo que queda claro es que lo que defienden es un statu quo, y ese statu quo evidentemente beneficia a sectores dominantes, porque si no, no se entiende la imposibilidad de expresar claramente qué es lo que quieren y cómo hacer para cambiarlo, ¿no? Es como desesperante en un punto el planteo de la imposibilidad de avanzar en algo concreto democrático en la Argentina hoy, ¿no? Y sí, claro. Sí. Es muy, la verdad es angustiante a veces. Y sí, pues te corren el arco permanentemente. Yo quiero aprovechar que está el ministro acá para sacarme una curiosidad personal. Lo vi ahí al diputado Gil Lavedra y yo desconocía, yo pensé que Gil Lavedra era un académico, que lo debe ser, pero me enteré que tiene un estudio, tiene uno de los estudios de abogados más importantes del país, Gil Lavedra Romero Acuña, que lleva adelante litigios contra el Estado argentino. Entonces me preguntaba si un señor que es jefe del bloque de diputados radicales tiene litigio en contra del Estado argentino y puede estar opinando muy tranquilo sobre qué se hace con la justicia. ¿Está bien o estoy mal yo? Yo desconozco esa información, la verdad no sabría que bueno, pongámoslo como puede impulsar los estudios jurídicos. Sí creo que la oposición ha entrado en contradicciones graves. Muchas de las cosas, por ejemplo, que propone este
paquete de normas, están fundadas en ideas de la oposición y en normas que la oposición ha sancionado, incluso algunas constitucionales. Por ejemplo, la administración de los fondos por parte del Consejo de la Magistratura, el 114 de la Constitución. Si uno va a los debates de la Constitución del 94, se va a encontrar con que esa cláusula de que los fondos los administra el Consejo de la Magistratura fue propuesta por Paisao, en nombre de la Unión Cívica Radical. Se dijo por entonces, no queremos que la Corte Menemista administre los fondos de la Corte, por lo tanto, le vamos a transferir los fondos al Consejo de la Magistratura. Proyecto de la Unión Cívica Radical en el Congreso Constituyente de 1994. Cuando la Presidenta envía un proyecto de ley y dice, bueno, cumplamos con la Constitución no dice claramente de que los fondos los deben administrar el Consejo de la Magistratura para que los jueces administren justicia, se dediquen a estudiar los casos con profundidad. Bueno, el radicalismo dice, quieren sacarle los fondos a la Corte. ¿Pero cómo? Fue la Unión Cívica Radical, está en los documentos de la Constitución del 94. Cuando nosotros decimos, queremos cámaras de casación, porque no puede ser que nuestra Corte tenga 10.000 causas al año, cuando la Corte de Estados Unidos, por ejemplo, tiene 80 causas al año. Por eso tiene prestigio, porque es una Corte que puede estudiar, hace audiencias públicas en todos los casos, no selectivamente como nuestra Corte, que empezó haciéndolo y nos parece muy bien, pero lo hace selectivamente, ¿no? No lo hace en forma genérica. Cuando nosotros decimos, queremos una Corte que se dedique a lo importante, que tenga 50, 80, 100 causas al año, no 13.000. La única manera es crear las cámaras de casación. ¿Por qué? Porque si estos miles de juicios que llegan a la Corte por arbitrariedad, ¿saben cómo terminan, chicas? Con una plancha impresa que dice, no hay lugar por improcedente, la plancha del 280. O sea, que el expediente se devuelve sin haber sido analizado, porque la Corte no da abasto en la cantidad de juicios que le llegan. Entonces nosotros decimos, creemos la casación, que no es porque lo dice la Constitución del 49, el recurso de casación. Lo dice Vanosi, lo ha dicho de la Rúa, lo ha dicho... casi todos los juristas radicales han propuesto casaciones en Argentina para evitar la plancha del 280, como se lo llama, o la no justicia. Dice, no, la casación va a dilatar los juicios. Mentira, va a dilatar los juicios de los jubilados. Mentira, al revés. Los juicios se dilatan por la excesiva pluralidad doctrinaria. Estamos a favor de la pluralidad doctrinaria, pero no la excesiva, de que una cámara dice una cosa, otra cámara otra, una sala dice una cosa, otra sala otra. Las cautelares, que me digan una provincia argentina, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ver si no tiene reguladas las cautelares contra el Estado. Todas las provincias argentinas tienen reguladas cautelares, todas. Que me traigan un país europeo, no digo el máximo que ha sido Francia en cuanto a la protección del Estado como instrumento de los ciudadanos, sino, bueno, que me digan España, Italia, Alemania, todos tienen reguladas las cautelares, todos. El único que no tiene reguladas las cautelares en Latinoamérica casi, es el Estado Federal Argentino. ¿Por qué? Porque ha sido un gran negocio de los estudios jurídicos aplicar el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es para privados, aplicárselo al Estado y llenarse los bolsillos de plata a costa del Estado, que es llenárselo a costa de los ciudadanos. Entonces nosotros decimos, yo hoy cuando fui a diputado dije, ¿hay algún diputado que está en alguna provincia, que su provincia no haya elaborado un código contencioso administrativo, uno de cuyos capítulos, además de la competencia, son las cautelares? No, todas las provincias tienen reguladas las cautelares. Entonces, se arma un escandalete, hasta que uno dice, provincia de Santa Fe, cautelares, plazo de las cautelares, ya, 6 meses es muy poco tiempo. Santa Fe lo tiene en 90 días regulado, y en Santa Fe no gobierna el kirchnerismo, gobierna el socialismo. Entonces, todas estas contradicciones, yo lo lamento, porque nosotros cuando apostamos a la democracia, apostamos también a un Consejo de la Magistratura en donde quizás tenga mayoría la oposición, pero yo me voy a sentir mucho mejor cuidado como habitante de la nación. Si sé que los jueces y abogados me lo elige la oposición, pero un voto democrático, que si me lo elige una corporación, porque el pueblo nunca se equivoca, pero las corporaciones tienen intereses particulares, que es el lucro, que es la ganancia, que es la concentración del capital, que nada tiene que ver con los intereses de la población. Gracias. Vamos a Sanz, no el que tiene el corazón partido, sino el diputado de la canaleta. Adelante. Sanz y el republicanismo de la UCR. Sin duda, Ernesto es uno de los referentes del partido de Alem e Irigoyen. Ernesto Sanz, el que está en pelea contra la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo se está yendo por la canaleta, el juego
y la droga. El que repite las mentiras de la nata hasta luego de desmentidas. Donde los billetes no se cuentan, se pesan. Finalmente reconoció el objetivo que persigue. Estamos viviendo un final de ciclo. La economía no está funcionando bien y el gobierno no acierta una, no pega una. Error tras error de gestión. Y ojalá esto siga hacia octubre, porque también a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones? Entonces, ojalá que esto siga hasta octubre, Nunca una especulación política debería incluir el deseo de que a la Argentina, que somos todos nosotros, tenga un mal momento o le vaya mal. Esto tiene que ver con la economía de mi país, la mía, y lo que desea el senador Sanz es que justamente eso funcione mal, ¿no? De ninguna manera me parece lógico. Además me parece absolutamente repudiable este tipo de declaraciones. Me gustaría simplemente recordar que las elecciones se ganan de otra manera, se ganan con buenas políticas, con políticas de desarrollo realmente importantes para nuestro país, no con deseos de que las cosas le vayan mal al gobierno de turno, ¿no? 678 interrogó al cuadro radical sobre lo que nadie pregunta y obtuvo una jugosa respuesta. Senador Sanz, ¿cómo le va? Dijo que quiere que le vaya mal a la economía argentina con tal de verse beneficiado de una elección, senador. ¿Tiene una reflexión, senador, acerca de esas palabras que hizo públicamente? ¿Quiere que le vaya mal a la economía argentina? Senador. De parecido tenor es la justificación que hace otro radical, Aguad, de las declaraciones golpistas de la mesa de enlace. Hay muchos métodos psicológicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y de hacer desaparecer a toda esta gente. Le quería preguntar en relación a unas declaraciones golpistas de integrantes en una asamblea de la mesa de enlace en Santa Fe. El golpismo es la corrupción. Pero no hay peor golpismo que la corrupción. Pero estas declaraciones golpistas, ¿no? Hay que investigar. Golpista. ¿No cree que es una declaración golpista llamar a destituir y desaparecer un gobierno? ¿Quién hizo eso? ¿No les escuchó, diputado, estas declaraciones? No, ni me interesan. No, ni me interesan. ¿Cómo no le interesa? ¿No le parece grave? No, mijo. ¿No le parece grave? No, mijo. ¿No le parece grave, diputado, estas declaraciones? Me voy porque tengo sesión, viejo. Cabe preguntarse si al país que pide envolver Sanz y Aguad es al que gobernó su partido hace poco. El país en el que vaya uno a saber por qué canaletas iba la plata de los jubilados. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Acerca de la relación UCR-Corporaciones, Víctor Hugo realizó un lapidario editorial. En el diario La Nación, Fernández Díaz escribe una nota en la que dice: pensándolo bien se necesita un Alfonsín. Escribe el editorialista de La Nación: pienso mucho en Alfonsín, en su potencia y convicción, en su talento y en su carisma. Si esto fuera así, ¿por qué no lo cuidaron cuando lo tenían Alfonsín? Frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. ¿Cuál es el motivo para que usted reaccionó contra la nación? Yo creo que si usted analiza, se dará cuenta cuál es el motivo preciso por el que yo reacciono contra la nación. Lo que me parece realmente absurdo es que todos tengamos que aceptar como aceptamos el derecho de cualquier medio a opinar como quiera con respecto a cada uno de nosotros y al mismo tiempo se nos niegue el derecho de opinar sobre cualquier medio de acuerdo a nuestra propia opinión. Muchos otros creen que las motivaciones de la política son siempre sucias, siempre espurias, siempre egoístas. Y yo no acepto esto. Imagínense que yo sé que es pésimo para un político, es muy negativo, entrar en una discusión de esta naturaleza con un medio tan importante. Pero yo no me trago las cosas que puedan estar referidas a mi persona, que vinculen mi actitud a algún tipo de conducta. Pero si extrañan a Alfonsín cuando lo tuvieron, ¿por qué lo destruyeron? Con denuncias de corrupción, ¿por qué le hicieron creer a toda la población? A los que seguíamos a Alfonsín apasionadamente, nos tuvieron 3 o 4 años
teniendo que bajar la mirada y la cabeza cada vez que decían sí, pero es corrupto. Hasta que después, pasados los años, dijeron muy sueltos de cuerpos que estaban flojos de papeles y que la denuncia de corrupción era una enorme mentira. Al menos Ricardito no evidencia el poco apego al republicanismo de Sanz. ¿Acaso su plan de gobierno sería parecido a este que detallaba de la Rúa? La situación nos ha convertido en una nación apesadumbrada. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza. Pero hay otro radicalismo que no tiene cabida en los medios dominantes. Veamos por qué. Nosotros tenemos que volver a recuperar ese proyecto nacional y popular que es la Unión Cívica Radical. Y nunca más debemos responder a veces a los clamores o a los intereses de las grandes corporaciones. ¿Cuál fue la principal causa, a su juicio, que terminó con el radicalismo en el lugar que terminó en esta elección? Yo creo que ejercitar antikirchnerismo bobo. El radicalismo no podría votar nunca contra la estatización de las AFJP, por historia antigua y reciente. Parece el discurso de un kirchnerista más que un radical. No, es un discurso de alguien equilibrado, que trata de que efectivamente un partido político tenga una mirada constructiva y no destructiva. Sos un pelotudo. ¿Cómo vas a marchar con los que me derrocaron? No se enoje, papá. Me obligó Mañeto. Bueno, no sé, lo de Sanz es analizable o que lo agarre su analista. Yo lo que reitero que la oposición ha perdido políticas de Estado que le hacen bien a la democracia y al sistema republicano en busca de un oportunismo electoral. Yo creo que muchos diputados y senadores de la oposición están deseando, por ejemplo, que la ley de medios se materialicen, aunque la hubieran votado en contra, me consta. Pero también dicen de que les es conveniente tener la asistencia periodística de Clarín o de La Nación en esta elección para ver si nos gana la elección a nosotros. Entonces esa dualidad entre el interés electoral y los intereses del país, que yo no digo que la oposición no sea oposición, pero cuando está en juego la consolidación aún de la democracia en Argentina, cuando la presidenta nos invita a que democraticemos más un poder que en 200 años de historia ha estado alejado de la voluntad popular en cuanto al origen, en cuanto al método de selección de sus candidatos. Cuando nos da la posibilidad, por ejemplo, que se democraticen los medios de comunicación en la Argentina, y hay una inmensa cantidad de argentinos, millones que están esperando que la ley de medios esté plenamente vigente, creo que es una cuestión de tener presente lo que el mismo Alfonsín ha dicho muchas veces, que había que anteponer los intereses electorales, digamos, no anteponer los intereses electorales a los intereses del país. Y creo que el radicalismo, por ejemplo, o también el socialismo, ha tenido notables dirigentes de sus historias que han luchado por una Argentina democrática, por gobiernos transformadores. Yo diría, ¿qué haría Guillermo Esteves Boero, por ejemplo, si vería hoy la situación de algunas actitudes electorales de algún sector del socialismo? Dirigente que yo tuve el gusto de conocerlo y compartir momentos con él y que admiré mucho, por ejemplo, ¿no? Me parece que la oposición tiene que salir de esta actitud cerril de oponerse al gobierno por la oposición misma y ver que hay cuestiones en donde nos podemos diferenciar, pero en otras no pensamos diferente. No pensamos diferente. Yo creo que en las cuestiones centrales pensamos bastante igual. Lo que no se quiere es reconocer al gobierno la iniciativa política. Pero además, puedo decir una cosa, además uno piensa en perspectiva, más allá de las elecciones de octubre, más allá de las elecciones de 2015, con una mirada un poco de profundidad histórica hacia el pasado y también hacia el futuro. Las nuevas generaciones, los eventuales militantes radicales, que ya los hay y los echaron a patadas del Comité Nacional hace poco tiempo, ¿de quién se van a enamorar? ¿De Sanz? ¿O de un tipo como Artaza o de un tipo como Moró que se propone alguna pelea para dar? Los jóvenes no se enamoran del statu quo. No, es notorio cuando uno lo escucha a Artaza, es un tipo preocupado porque su partido no se convierte en un cambalache, que es un tipo que ve lo que está pasando. ¿Girotti? No quisiera dejar que se fuera el bloque sin hacer una anotación. A mí me impresiona que la capacidad del archivo
demostrar un Alfonsín que todos defenderíamos en cualquier circunstancia. Lo digo yo, que he parado contra Alfonsín como delegado sindical. Pero defiendo a ese Alfonsín a capa y espada. Y sin embargo, en el bloque anterior, yo personalmente puse de relieve que la violencia verbal de la nata lo que hacía era estimular, profundizar, multiplicar, ampliar hasta el hartazgo un nivel de violencia que anida en determinados sectores de la sociedad. No entiendo cómo en este archivo se le hace decir a Alfonsín un insulto a su hijo. Yo no comparto eso, porque es tirar en la última imagen todo lo que se hizo de bueno en la anterior. Es lo mismo que si yo, que estoy gravísimamente preocupado como miles de compañeros por el tema de la fragmentación de los trabajadores, la fragmentación del movimiento obrero, aquí dijera que hay que profundizar la desunión. Estaría borrando con el codo lo que acabo de escribir con la mano. Entonces, me parece que hay que ser consecuentes en esto, porque uno corre el riesgo de hablarle, de hecho le estamos hablando a la sociedad, y hacer un discurso equívoco. Yo creo que cuando Sanz dice, estamos en un final de ciclo, lo que para él está finalizando es precisamente una estructura de la representación que le permitió durante mucho tiempo a los sectores sociales que abonan ese tipo de política dominar al conjunto de la sociedad. Ese es el final de ciclo que está presente, sin lugar a dudas. Pero para nosotros tiene que ser un estímulo formidable para recrear un discurso político, para profundizar la democracia, para defender lo conquistado y para seguir avanzando. Dante. Sí, hay algo que me parece que tienen en común el discurso de la Rúa y el de Sanz. Porque cuando Sanz dice, bueno, ojalá la economía siga mal, ¿no? Que en realidad muestra que él tiene una concepción de la economía como completamente desvinculada de la política. Porque en realidad, a ver, que la economía vaya bien o vaya mal depende de decisiones políticas. Por supuesto que hay elementos externos que a veces llevan para un lado o para el otro, pero parecería que hubiera una desvinculación. Y cuando de la Rúa dice estamos esperando un milagro, es la misma idea de que la economía va por un lado y la política está ahí esperando eso, que suba un precio en un lado, que suba un precio en el otro, que gotee, etcétera. Pero sí que hay un elemento en común, no casualmente de lo que es una derecha radical, que ahí lo muestra bien el informe. Digamos, es una pena, y lo decía el ministro. Hay otras tradiciones dentro del radicalismo, y lamentablemente las que están hoy a la cabeza son la peor derecha de ese radicalismo. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Dale.